Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el doctor Martín de Luca. Él es abogado de la Municipalidad de Lima. Pero antes, vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Por bloqueos ya se han perdido más de 1.000 millones de soles. Según dirigente de transportistas, miles de vehículos siguen varados por protestas de mineros informales. Villarán no podrá fugar. Poder Judicial aceptó pedido fiscal y le dictó 36 meses de impedimento de salida del país a exalcaldesa, tras extraña muerte de su exgerente José Miguel Castro. Más de 6 homicidios cada día en el Perú. Aumentan asesinatos según el sistema de información de defunciones. Ningún fonavista se quedará sin cobrar. Buscan incluir a 280.000 que accedieron a créditos de Banco de Materiales. Chantaje sexual en penal de mujeres. Ex premier Betsy Chávez denuncia a autoridades. Mis amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con el doctor Martín de Luca, abogado de la Municipalidad de Lima. Vía Zoom. Doctor de Luca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Doctor, justo veíamos en el tema de la portada, ¿no? El caso de Susana Villarán, que bueno, ya se le dictó impedimento de salida del país. Doctor, ¿qué tan importante, según su óptica, era aplicar esta restricción contra la exalcaldesa de Lima? ¿En verdad había un peligro de fuga? Yo creo que cuando tenemos la muerte del asesinato del testigo principal de un juicio, a 2 semanas de firmar su acuerdo de colaboración y a 2 meses de testificar, llama mucho la atención y probablemente merita medidas adicionales. En términos de Susana Villarán y las acciones en particular de ella, no estoy familiarizado con los detalles, pero hablando en forma general, es prudente tomar medidas para resguardar la integridad del juicio. Doctor, entonces para usted esta muerte de José Miguel Castro no es un suicidio como intentaron o pretenden señalar algún sector. ¿Para usted esto tiene indicios de un crimen? Bueno, no solo para mí. Creo que decir que el desgollamiento de oreja a oreja, 14 centímetros en el pescuezo, de José Miguel Castro es un suicidio es tan ridículo, tan absurdo como decir que Brookfield no sabía que había corrupción cuando compró el contrato de Rutas de Lima. O sea, no pasa el análisis de sentido común. Claro, doctor, justo este caso de Susana Villarán tiene que ver directamente con el proceso que lleva la municipalidad contra Brookfield. Este juicio de Susana Villarán es importante para ustedes como defensa, que se inicie lo antes posible para que también vaya caminando el otro proceso contra Brookfield. Claro, una cosa importante a recordar es que todos los paneles arbitrales en los casos de Rutas de Lima y todas las cortes estuvieron de acuerdo en una cosa, que no fue controversial. Si hubiera habido una condena de Susana Villarán por aceptar los sobornos de Odebrecht y de OAS en relación a Línea Amarilla y a Rutas de Lima, los resultados serían diferentes. ¿Okay? Con una condena penal los resultados son diferentes cuando tenés una defensa de corrupción. Ahora, lo que ha ocurrido acá, históricamente, por razones que pueden ser por más corrupción, por incompetencia, ineptitud, no lo sé, es que se ha permitido que los arbitrajes se aceleren en previas gestiones, ¿no? O sea, el alcalde Rafael López Aliaga lo paró todo esto que estaba en marcha. Pero antes de esta gestión de López Aliaga, lo que estaba ocurriendo era que se estaban acelerando a toda velocidad los arbitrajes para obtener la mayor cantidad de fallos arbitrales posibles, mientras que se dilataba el juicio de Susana Villarán. Al dilatar el juicio no tenés condena. Al no tener condena te impide tener una defensa efectiva. Entonces vas perdiendo todos los arbitrajes. Es como una maquinita, es como un cajero automático que le va sacando plata a los contribuyentes. Claro. De forma ilimitada, ¿no? Hasta que empieza el juicio oral, hay una condena y ahí se revierte todo. Claro. Pero
por eso llama mucho la atención el asesinato brutal del principal testigo a 2 meses de testificar. Doctor, es evidente la lentitud de los casos Lavajato en el país, ¿no? Hablábamos hace algunas semanas con un especialista y nos contaba que en Estados Unidos ya estaba resuelto, Brasil estaba resuelto, Ecuador estaba resuelto. En Perú hay procesos, por ejemplo, el de Susana Villarán, que incluso en un medio de comunicación dijo que había recibido estos aportes. ¿Cómo se puede explicar que este proceso de Susana Villarán dure tanto, ¿no? Y sea tan lento el trabajo de nuestro sistema de justicia respecto a Odebrecht? Creo que 3 palabras claves: corrupción, ineptitud, incompetencia. De nuestros funcionarios judiciales. Colectivamente, yo no tengo los detalles para poder apuntarle el dedo a alguien. Pero si vos mirás la situación, a ver, en Estados Unidos se terminó el caso con la declaración de culpable de Odebrecht 6 meses después que Brookfield le compra el contrato a Odebrecht de Rutas de Lima. En diciembre del 2016 se había concluido el proceso en Estados Unidos. Marcelo Odebrecht se declara culpable en marzo del 2016. ¿Ok? O sea que para el 2017 ya estaban en segunda instancia, en apelaciones, los casos en todos los países. Y en Perú estamos en el 2025, ¿no? 9 años pasaron y todavía no terminó primera instancia. ¿Quién responde por eso? ¿Quién es el responsable? Claro. Y usted nos mencionaba, ¿no? El alargar o dilatar el proceso de Susana Villarán termina favoreciendo a empresas como Brookfield, ¿no? Que de alguna manera siguen el proceso, pero no se entiende cómo pueden seguir limpios y decir que no conocían que Odebrecht era una empresa corrupta, ¿no? No se entiende eso, ¿no? No se entiende. Se entiende porque es extremadamente lucrativo. A ver, vos ponete a pensar. Comprás un contrato que alegás vale 420 millones de dólares. Ese fue el valor que pagó Brookfield en el 2016 por el contrato de Rutas de Lima. Hoy, pasaron 9 años, la situación financiera de Rutas de Lima se ha deteriorado al punto que están en default, creo que ya están insolventes, ¿no? O sea que realmente es un contrato que no vale nada, es un contrato que pierde dinero hoy. ¿Bien? No han invertido nada material, creo que eso es de conocimiento público, porque no ha habido un gran proyecto de infraestructura ni nada por el estilo. Y entonces entrás con un arbitraje ahora bilateral valuando el proyecto que vos compraste por 420 millones de dólares, que se deterioró a lo largo de 9 años financieramente, que hoy está prácticamente insolvente, entrás con un arbitraje de 2.700 millones de dólares. ¿Cómo puedes reconciliar que el proyecto que vos pagaste 420 millones, que no se valorizó de ninguna forma, de hecho se desvalorizó dramáticamente, vale 2.700 millones de dólares? No hay buenas respuestas a esta pregunta. O el proyecto valía 2.700 millones cuando lo compraste y lo pagaste 420, ¿por qué? Porque sabías que era fruto de la corrupción. O hoy no vale 2.700 millones de dólares y claro, estás abusando de una situación que coincidentemente se beneficia de que el principal testigo que iba a brindar las mejores pruebas en el juicio oral que podría haber impedido esto, lo desgollan de oreja a oreja. Claro, hay una línea ahí, ¿no?, que une ciertos puntos. Ahora, doctor, esta batalla que está librando la Municipalidad de Lima respecto al caso que lleva con Brookfield, no es una batalla fácil, ¿no? Por supuesto, es durísima. ¿En qué encuentran ustedes la mayor dificultad, doctor? La mayor dificultad creo que es en los recursos. Bueno, pues pensá que nuestro adversario Brookfield ha gastado decenas de millones de dólares en esto. Y la municipalidad, siendo un ente público, tiene recursos muy limitados, ¿no? Entonces la falta de recursos, la campaña mediática de la cual tiene control el consorcio,
en la cual hay mucho dinero en juego, ¿no? También tenemos los frentes de batalla que abren, constantemente están abriendo nuevos frentes de batalla, nuevos procesos en diferentes jurisdicciones, y también tenés la narrativa que ellos habían construido antes de la gestión de Rafael López Aliaga, que era una narrativa en la cual, la municipalidad pierde todos los arbitrajes. La municipalidad pierde todos los arbitrajes. Y sí, ¿cómo no va a perder los arbitrajes si no hay juicio de Susana Villarán? Claro, estos arbitrajes... Y están haciendo todo lo posible para que nunca lo haya, por eso desgollan a los testigos. Exacto. Doctor, entonces, esta... Perdón. Y después se ofenden, porque ayer o antes de ayer le mandaron una carta al juez en New York, ofendidísimos, porque le informamos al juez de Nueva York que el principal testigo en el caso de Susana Villarán había sido asesinado brutalmente a 2 semanas de firmar su acuerdo de colaboración. Dijeron que era inflamatorio, que eso insinuaba que ellos podían tener algo que ver, que les estaba arruinando la reputación. O sea, el nivel de vergüenza y de caradurez de esta gente es como pocos que hemos visto. Doctor, disculpe, ¿quién fue que le mandó esta carta? Brookfield le mandó una carta al juez de Nueva York diciendo que se sentían dolidos por su reputación porque le informamos a la corte que el testigo principal del caso había sido brutalmente asesinado. Claro, ellos de alguna manera zafaban de alguna responsabilidad, ¿no? Por medio de esta carta que manda el juez. Ahora, la carta ni siquiera los acusaba. Claro, era simplemente informando al juez de los hechos, pero es un pétalo de rosas tan delicado, el fondo de $1 trillón, que se sintieron ofendidos. Claro, doctor, y según su experiencia y viendo cómo va el proceso, a diferencia del Perú, que los procesos son eternos, ¿cuánto más cree que dure el proceso contra Brookfield allá? Perdón, pero no creo que todos los procesos en Perú son eternos. Yo creo que este proceso es eterno. ¿Ok? Yo no creo que todos los otros... Piensa en todos los presidentes peruanos que han sido enjuiciados y condenados. Y todo empezó y terminó mucho más rápido. Es único lo que se ha dilatado el juicio de Susana Villarán. No sé cuántos presidentes habrá, ni siquiera en la historia de Perú. O sea, es descarado lo que están haciendo. Es literalmente sacarles de una forma totalmente inapropiada e injustificada al pueblo peruano, a los contribuyentes, 2.700, 2.900 millones de dólares por 4 casetas de peaje locas que se obtuvieron con coimas. Claro. Realmente llama a la indignación pública. Claro, sí, pues es verdad, el caso de Villarán pareciera que no tuviera fin, ¿no? Es una serie... No es Perú, es el caso de Villarán. Claro, es un caso que parece una serie que se va renovando cada año, ¿no? Y con nuevos episodios, pero mi pregunta... Y porque hay 3.000 millones de dólares en juego que dependen de que se siga renovando la serie. Ahora, doctor, ¿sería un escándalo, según su postura, que Susana Villarán no sea sentenciada? Bueno, es que ahora el problema que tenés es que cuando empiezan a asesinar a los testigos, van desapareciendo pruebas. La pregunta es, esto hace 11 años que está bajo investigación. Las pruebas las habían concluido los fiscales y tenían armado todo para empezar el juicio oral hace 2 años. ¡2 años! ¿Por qué no empezó el juicio oral por 2 años? Yo estuve, y el alcalde, en enero, febrero de este año, gritando por todos lados, ¿por qué no empieza el juicio de Susana Villarán? Finalmente, en marzo o abril, se ordenó que empiece en septiembre. Y, casualidad, en junio lo desgollan al principal testigo. Claro, sí, pues hay muchas interrogantes respecto a esto. Ahora, también hay un sector que señala que este proceso de Susana Villarán casualmente está siendo alargado o estirado porque estamos en un año preelectoral en el Perú. El próximo año hay elecciones y todos los ojos van a estar puestos en los candidatos, ¿no? Y los potenciales candidatos. Uno de los potenciales candidatos, quieran o no, es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no solo está librando este proceso contra Brookfield, sino que también es uno de los principales impulsores de hallar
responsabilidades en la Municipalidad de Lima cuando se firmaron o cuando se recibieron estos pagos ilícitos por parte de Susana Villarán. Políticamente, ¿también este caso es usado? Mira, ¿cuántas elecciones han pasado desde que empezó el caso de Susana Villarán? Muchas, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que una condena de Susana Villarán llevaría a revertir las sentencias arbitrales y revertir los procesos. Entonces también, claro, hay un interés político de que no haya una sentencia, una victoria y que no haya una sentencia. Ahí tenés varios beneficios, claro, ¿no? Tenés 3.000 millones de dólares a cobrar, tenés privar de una victoria política. O sea, lo interesante es cuál es la excusa para que no haya empezado este juicio hasta ahora. Claro, sí, es verdad, ¿no? Ahora, está programado para septiembre, no sé cuántos meses dure, ¿no? Pero, por lo que lo he entendido, es una vez resuelta la sentencia a Susana Villarán, que digamos que no habría forma de que no se le condene a prisión, se destraban otros casos como este. Ahora, una vez destrabado este caso, ¿en cuánto tiempo cree usted que se resolvería el caso Bruxil? Imposible determinarlo, pero yo creo que en cuestiones de meses, con apelaciones, tal vez un año, se podría empezar a revertir las decisiones. Bien, doctor, para terminar, porque sé que tiene una agenda que cumplir en la mañana, todos los ojos están puestos en los últimos días sobre el caso de José Miguel Castro, ¿no? Hallado muerto, con evidencias de haber sido asesinado. ¿Usted considera que se debería redoblar la seguridad para los demás investigados o testigos del caso Susana Villarán porque podrían correr la misma suerte? Por supuesto. Sí, me imagino que ya lo habrán hecho, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Bien, doctor, interesante conversar con usted porque es una óptica diferente al caso Bruxil, ¿no? Y bueno, como usted dice, ¿no? Una vez resuelto el tema Villarán, se empiezan a destrabar otras cosas. Esperemos, pues, que todas las cosas que están atadas a este caso Susana Villarán terminen por soltarse y encontrar justicia, que es lo que la ciudadanía espera ver, ¿no? Espera ver que nuestras instituciones de justicia en verdad funcionen. Doctor, queremos agradecerle la entrevista. Muchísimas gracias por recibirme. Buen fin de semana. Buen día, gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor Martín de Luca. Él es abogado de la Municipalidad de Lima, con quien hablamos sobre el caso Susana Villarán y también este caso que viene afrontando la comuna limeña contra la empresa Bruxil en un juzgado de Estados Unidos. Vamos a ver, estar atentos a cómo se mueven ambos casos. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con una nueva entrevista. Los tiempos cambian, la verdad no.